Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Amós fue profeta en el reino de Israel y el rey lo amenazó porque su predicación no era la esperada y cuestionaba sus acciones. La recomendación de huir fue desoída por este hombre, quien en cambio profetizó con mayor fuerza y valentía. El profeta Amós sabía de amenazas, de peligros y de miedos, pero también que la palabra de Dios no puede ser silenciada. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo:
Jeroboam morirá por la espada e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada, tu suelo será repartido con la cuerda. Tú mismo morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los juicios del Señor son la verdad. Los juicios del Señor son la verdad. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los juicios del Señor son la verdad. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Los juicios del Señor son la verdad. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los juicios del Señor son la verdad. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Los juicios del Señor son la verdad. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: Este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído aquí en este Evangelio. El Señor que nos levanta de nuestra parálisis. Vea la importante idea. Pero si el Señor nos levanta de nuestra parálisis, quiere decir que lo que nos dice al final, dice: al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Así termina
esta perícopa, ¿verdad?, del Evangelio. Y centraliza un poco, queridos amigos, lo que tiene que ser la actitud nuestra, del cristiano. Nuestra actitud, sobre todo como un agradecimiento, porque ya ella lleva ella va peñan de yara de la ama ella va peñan de yara ojo me de su gracia. Por eso glorificaban a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Es decir, el ver a Jesús que obra maravillas. Esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros, queridos amigos, a glorificar y alabar el nombre de Dios continuamente. Tenemos que entrar entonces en esa conciencia de ser agradecidos. Tenemos que entrar en esa conciencia del famoso Texacua, ella va peñan de Yara, la ome de peñan de ñecotemea, pepu acabeñan de ñecotemea. Eso que necesitamos, queridos amigos, para poder seguir caminando, seguir luchando. Y por eso viene esa primera parte. Le presentan a un paralítico tendido en una camilla. El enfermo, el que no puede caminar, el que no se puede mover, el cristiano que se ha paralizado con su bautismo, el cristiano que se ha paralizado con su primera comunión, el cristiano paralítico de la confirmación, o el paralítico que se queda siempre en su casa, y la misa jave nos enduce y peñan de yañe, peñan va cristiano. Se añe porando, añan de yara y o no sos un cristiano sano, vos sos un cristiano paralítico. Porque asumir una responsabilidad y asumir el compromiso cristiano quiere decir ponernos ahora en este camino de Dios para poder llegar a nuestro objetivo. Ahora hay otro elemento, porque dice que Jesús mira, pero ¿qué es lo que mira? Mira nuestro corazón, lo profundo del corazón. Pero no es luego que mira ni lo profundo del corazón del paralítico, sino que mira lo profundo del corazón de todos nosotros, de la comunidad, de la iglesia, que estamos preocupados porque hay parálisis entre nosotros, que estamos preocupados, comunidad preocupada porque hay muchos que se quedan panchitos ahí en su casa, yo una vez me voy y suelo ver, ¿verdad? Me voy y me piden, yo me iba ahí a ver a celebrar la misa, lo que sea, jala y comunidad, y tuvo fuera, etcétera, en un barrio así. Muchos de ellos tienen ahí al lado una canchita, lo que sea. Así siempre llaman de las arrieros, jugar partido o cerveza. Jabe la comunidad, las enviregocueras, tagracueras, lo que sea. Oye, partido. No, porque yo trabajo de lunes a viernes o hasta sábado a la tarde. Ah, bueno. O mi otro, mi hace corrida. Entonces me vaya a poner. Queridos hermanos, esta es nuestra verdadera parálisis. Parálisis de la capacidad de reflexión y de entender quiénes somos nosotros. En el fondo, nuestra parálisis, queridos amigos, es una parálisis cerebral, una parálisis de la inconsciencia, de la incapacidad de una reflexión profunda, ¿verdad?, para encontrarnos con el Señor, que nos llama siempre, ¿verdad?, a este cambio. Pero Jesús lo que mira, queridos amigos, para que exista este cambio y exista esta sanación, mira la fe de la comunidad. ¿Por qué, queridos amigos? Para que las familias se curen en nuestras casas, en nuestros barrios. Y tenemos que ir entonces, queridos amigos, casa por casa. Al ver la fe de quién, de la comunidad, el Señor le cura al paralítico. A ti te digo, levántate y camina. Porque con ande yo que fuera y no te preocupa y te ande la nepo ahí. Así es que ya te digo comunidad porque oñembo endere oye ande y allí esa cuajina, pero a ti te digo, levántate y camina. Apega tú entonces en tu peñandi charañane no levántate y camina. El paralítico dice, el paralítico ahí enseguida, ¿qué hizo? Él se levantó.
Él se levantó y se fue entonces, queridos amigos, de acuerdo a lo que el Señor le regaló como don. Así que llegué, dos cositas. Por una parte, para salir de nuestra parálisis, y por otra parte, seamos comunidades de oración. Ya es agüella, esta multitud quedó atemorizada y glorificaba siempre a Dios, porque es el Señor el que obra maravillas en nuestras comunidades. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que confíe en todo momento de la gracia de Dios y de su presencia en la acción de su Espíritu, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que recurran a Dios en situaciones de dudas y de persecuciones, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos
con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor y Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, Me da vida, Señor. me da vida. Tu cuerpo, Vivo, Cristo. tu sangre, Me da vida, Señor. me da vida. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como el niño quiero estar. tómame en tus Pasos guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco